vamos a dejar algo en claro, que después se lo voy a mandar por el aula, es que el examen va a ser el día miércoles, como estaba previsto, en el aula 113, de 19 a 21, como fue la vez pasada, en la misma aula, la 113, de 19 a 21, allá en el primer piso, en el entrepiso. Ahí nos vamos a encontrar para dar el examen. Si alguno necesita certificado, me dicen y yo les mando un modelo para completar. O Yo voy a usted, necesitar, profe. bueno, yo ahora después voy a mandar un modelo para que completen, lo traen y lo firmo. Si Ok. no, se puede pedir por el aula también, creo, tengo entendido. Pero bueno, como ustedes prefieran. A ver quién más entró ahora. Sí, yo ya estoy libre ahí, así que... Bueno, le estaba comentando a los demás que el examen va a ser el miércoles, como estaba previsto, en el aula 113, de 19 a 21. El aula 113 es la misma de la otra vez. Ahí el primer piso, el entrepiso, ahí nos vamos a encontrar y ahí se rinde el segundo examen parcial. Perfecto, bárbaro. Los temas son los mismos que ya les había comentado. Va a haber 5 temas para resolver. A ver, esperemos que entre. Buenas, ¿qué tal, Sabrina? Ay. Hola, Sí, ¿qué tal? ahí me conecté. Bueno, No podía. bueno, vuelvo a reiterarles, el examen va a ser el miércoles que viene, de 19 a 21, en el aula 113. El aula 113 es la misma en la que dieron el primer parcial. Allá en el primer piso, en el entrepiso, ahí nos vamos a encontrar para dar el examen. Bueno, si alguno necesita certificado de examen, me dice, yo les paso un modelo para que completen, lo traen y yo se lo firmo. No sé, Sabrina, si vos, Mónica me había dicho que necesitaba certificado. Sabrina, no sé si necesitas. No, no, está bien. ¿Y Cristian? Ay, perdón, tenía un problema con el audio. No, tampoco voy a necesitar. Bueno, Patricio. ¿Vas a Sí, yo necesito certificado, yo necesito. Sí, bueno, vos y Mónica entonces necesitan certificado. Yo le voy a mandar el modelo. Si no, después lo piden por el aula y yo después se lo cargo por ahí y les llega, creo que es así. Algunos alumnos me han dicho en otros cuatrimestres esto. Bueno, vamos a empezar un poco con el tema del repaso. Les decía que iban a ser 5 temas. Los 5 temas van a tener que ver con entropía, un tema. Otro va a tener que ver con sensitividad o sensibilidad, como prefieran ustedes. El otro tendrá que ver con teoría del valor, ya estamos en el tercer tema. El cuarto tema tiene que ver con información adicional. Y el último tema tiene que ver con teoría de los juegos. O sea, sobre esos 5 temas tienen que centrarse en ver y en presentar los ejercicios. Yo hasta ahora estuve enviándole algunas soluciones, ustedes muchos no han hecho. Yo les diría que se pongan a practicar porque los ejercicios son verdaderamente prácticos, así que convendría que practiquen como para poder darlos en forma exitosa. Si tienen alguna duda para preguntarme, algún tema en especial, o prefieren que haga un repaso general con los puntos relevantes que tienen que tener en cuenta. Yo personalmente preferiría un repaso general, profe. Bueno, vamos No entonces. sé el resto de mis compañeros. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ok. Sí, Bueno, yo también. bueno, entonces ahora, en cuanto entre la última persona, empezamos con un repaso general. Comparto la pantalla y empezamos a ver. Bueno, voy a compartir la pantalla y lo primero que vamos a ver es el tema. Estoy viendo el tema de entropía. Así que
Así que para el tema de entropía, lo primero que tendría que decirles es que solo interesan las variables no controlables. Entropía es una medida de la incertidumbre. Entonces, a nosotros nos interesan las variables no controlables y los estados. ¿Cuántas variables hay? Recuerden que si hay más variables, la entropía suele aumentar. La fórmula recoge esto. ¿Y en cuántos estados se divide cada una de estas variables? Porque a mayor cantidad de estados, pareciera ser que la entropía también aumenta. Y hay que saber también con qué probabilidades aparece cada estado. Si no tiene probabilidades, suponemos X probabilidad. Pero si tenemos las probabilidades, la información de las probabilidades, tenemos que considerarlas porque cuando las probabilidades están más concentradas, hay menos entropía, menos incertidumbre. Si están más dispersas, en una variable el máximo se consigue cuando hay X probabilidad, que es lo más disperso que puede haber. En esos casos la incertidumbre aumenta, es mayor. No tiene importancia la cantidad de alternativas que afecten, ni cuáles son los resultados que se obtengan. Esto se mide solamente con las probabilidades de los estados de todas las variables no controlables. Si empezamos a hablar de resultados y probabilidades, lo que nosotros estaremos viendo es medir el riesgo, que podemos hacerlo con un valor esperado y un debido estándar supletoriamente. Pero nosotros no estamos viendo eso, nosotros lo que queremos ver es la medida de la incertidumbre. Y la entropía mide la incertidumbre. Hay una fórmula, que ustedes la deben saber, están en las filminas que deben tener ahí a mano. La fórmula lo que hace es de alguna manera medir la incertidumbre y a mayor valor, o sea, a mayor entropía, significa que hay mayor incertidumbre. La fórmula tiene que ver con una sumatoria de probabilidades por el logaritmo en base 2 de la probabilidad. Las probabilidades siempre están entre 0 y 1, por lo tanto, sumamos estas multiplicaciones del logaritmo en base 2 por la probabilidad, y lo que nos estaría dando de alguna manera es la cantidad de información necesaria para eliminar totalmente la incertidumbre. Eso es el valor que nos da la entropía. Conviene que haya que usar 5 decimales, porque la entropía es una medida muy específica y muy, digamos, muy detallada, con lo cual, si usamos menos de 5 decimales, puede ser que dos situaciones nos den la misma incertidumbre cuando en realidad tiene una pequeña diferencia. ¿Sí? Bueno, ¿qué incertidumbre es la que estamos midiendo? Si pretendemos medir la incertidumbre de una alternativa, vamos a ver solamente la variable no controlable que afecta a dicha alternativa. Pero si yo les pregunto, ¿pretendemos medir la incertidumbre de una determinada situación de decisión? Debemos considerar todas las variables no controlables que intervienen en dicha situación. ¿Y cómo hacemos? Podemos hacer de dos maneras. O medimos la incertidumbre de cada variable, o sea, la entropía de cada variable, tomando todos los estados, y después la sumamos. O podemos en algún momento hacer el producto cartesiano, si las variables son independientes, y aplicarle la entropía a las probabilidades que resulten de hacer el producto cartesiano, es decir, hacer las combinaciones de los distintos estados de todas las variables no controlables. De las dos maneras llegamos al mismo valor de entropía, es decir, al mismo valor de incertidumbre por estos dos caminos. Lo vimos en las filminas, creo que había un ejemplo. Cuando existían dos variables no controlables, por ejemplo, n y m, aplicábamos la entropía de n, luego la entropía de m, y al final la sumábamos. O bien, podíamos hacer el producto cartesiano y aplicar la entropía al producto de todas esas probabilidades, las probabilidades conjuntas. Nos daba igual. En las filminas hay un ejemplo donde ustedes pueden comparar y da igual. Creo que una de las variables tenía 2 estados, la otra tenía 3, no se conocía la probabilidad, con lo cual era 1/2 para una y 1/3 para la otra en cada uno de los estados, y la combinación nos daba una matriz con 6 estados que tenían probabilidad conjunta de 1/6. Nosotros aplicamos la fórmula a las 6 probabilidades de 1/6 y nos daba la misma entropía que haber sumado
la de un medio y la de un tercio por el otro lado. Si las variables fuesen interdependientes, no independientes, la multiplicación no se hace directamente. La multiplicación deberíamos tener alguna idea de probabilidades conjuntas. Eso nosotros lo vimos cuando analizamos información adicional. Recuerden los esquemitas de probabilidades conjuntas. Ojo con este tema, por si les llega a tocar un caso que dice las variables son interdependientes. Seguramente que uno tendría alguna manera de obtener los datos. Las probabilidades siempre tienen que sumar 1. Cada variable no controlable tiene que estar dividida en tantos estados y sus probabilidades deben sumar 1. Quiere decir que nosotros tenemos que abarcar la total posibilidad de variación que puede tener una variable no controlable. Debemos considerar todos los estados naturales posibles, y esto lo garantizamos cuando todas las probabilidades que usamos en nuestro cálculo suman 1. Ojo con este tema, porque yo alguna vez, no sé si tomaré esto ahora o no, pero alguna vez le mandé una situación donde les daba probabilidad y le faltaba un pedacito. Y lo que faltaba era la columna que quedaba, y algunos me decían, pero yo no tengo la probabilidad. Yo le daba la probabilidad de 4 columnas, era una matriz creo que de 5 estados, yo le daba la probabilidad de 4 columnas, y algunos decían, pero falta una probabilidad. Y bueno, ¿y cuánto creen que puede valer la probabilidad de la última columna de una matriz de una misma variable? El complemento hasta llegar a 1. O la otra posibilidad es que yo eso con cualquier cantidad de estados que haya. O sea, yo puedo no decirles, pero ustedes saben. Había otra gente que cometía el error, tomaba las probabilidades que tenía información y la otra no me la dijo, entonces no la sumé. Ahí es un error. Ustedes saben que eso se tiene que poder sumar. Que hay forma de conseguir el dato. Cuando uno tiene, qué sé yo, 5 columnas y tiene las probabilidades en 4, la que falta es lo que queda para llegar a 1. No hay otra. El axioma de Kolmogorov. Sí. Sí, uno de los axiomas de Kolmogorov con el tema de teoría de las probabilidades. Usar 5 decimales, yo se los había recomendado, es una medida muy sensible, entonces una pequeña variación, quizás en el valor de la entropía, no se nota si uno no usa por lo menos 5 decimales. Con 2 decimales a veces la cosa queda escondida y hay una diferencia de incertidumbre, pequeña, muy pequeña, y al usar 2 decimales uno piensa de que da lo mismo. Entonces por eso yo les recomiendo que cuando hagan los cálculos usen 5 decimales. Tienen que tener idea del sentido del número. Cuando hacemos los cálculos y al final ninguna entropía da negativo. O sea, si alguno le dio entropía negativo es que ustedes se comieron un signo en algún lado. O se olvidaron de poner el signo al principio. ¿Se acuerdan? La entropía habíamos llegado con la fórmula que nunca va a dar negativo. Por eso le poníamos el signo menos adelante de la fórmula. Entonces, si en algún lado le da negativo, entonces hay alguna cuenta que hicieron mal. Y ojo cuando están sumando los términos, que no es que uno lo suman y otro lo restan, no, o todos lo suman o todos lo restan, y después le cambian el signo. Pero siempre está en el mismo sentido del número. Y por supuesto, tengan en cuenta que si estamos sacando números de entropía en valores positivos, cuando el número es más grande, significa que hay más entropía, y cuando hay más entropía, significa que hay más incertidumbre. ¿Sí? Y lo otro que les recomendaría para tener en cuenta específicamente el parcial, contesten lo que se les pide. Si le piden que ordenen varias situaciones, desde la más incierta a la menos incierta, háganlo así, de la más incierta a la menos incierta. No inviertan, no digan, bueno, entonces la menos incierta es esta, la más cierta es la otra, no cambien la cosa. Si eligieron de la más incierta a la menos incierta, mantengan ese orden y ese sentido. Porque después cuando cambian la terminología, en vez de hablar de más incierta a menos incierta, quieren hablar de la menos cierta a la más cierta, entonces ahí se confunde y se engalletan todo. Y si les piden que calculen la entropía de una situación, ya lo vimos más arriba, tienen que calcular la entropía considerando todas las variables no controlables. Y si les pido la entropía de una determinada variable no controlable, calculan la entropía solamente de esa variable no controlable. Ojo, contesten lo que se les pide, no traten de traducir la solicitud de la más cierta, menos incierta. Eso muchas veces ha traído problemas. Yo lo digo por experiencia.
Ustedes después si quieren hagan como quieran, pero me parece que lo mejor es mantenerse a lo que le piden, y en ese sentido va a ser más fácil que lo interpreten y que no se confundan. Yo te lo digo porque más de una vez me llega el examen con algún error de este estilo. Y por supuesto, si alguno practicó montones de entropías, ya tiene más o menos idea de por qué valores hay cuando hay X probabilidad de 2 estados, un medio. Ya saben por dónde va la entropía. Ya saben, si practicaron, cuál es el valor de 3 estados X probable. Entonces, más o menos tienen una idea de si los valores están dando cualquier cosa. O le están dando muy bajo, o le están dando muy alto. Si tienen idea, si practicaron. Ahora, si no practicaron, bueno, les va a ser difícil, hagan de vuelta la cuenta para ver que no haya ningún número demasiado complicado. No sé qué más decirles sobre el tema de entropía. Repasen, estos son los puntos relevantes. Esto es lo que tienen que tener más o menos en claro. Con esto deberían poder encarar el planteo, con estas ideas. Una vez que vieron entropía, conocen la fórmula, saben cómo usar la calculadora para poder sacar el logaritmo en base 2. Recuerden que hay una formulita para sacar el logaritmo en base 2. En la calculadora tienen el logaritmo en base 10, que es el que aparece en las calculadoras científicas comunes. Usan ese valor y lo dividen por 0,30103. Y eso les da el logaritmo en base 2. Es muy fácil. Apretan la teclita del logaritmo decimal, que es el que tiene la calculadora, y lo dividen por 0,30103. 0,30103 es el logaritmo en base 10 de 2, que es lo mismo que sacar hacer el logaritmo de un número, dividido el logaritmo en base 10 de 2, es lo mismo que hacer directamente el logaritmo en base 2 de un número. Así que lo de esa formulita de transformación lo tienen a Filmina, recuérdenla para ver cómo lo hacen. Espero que hayan practicado algo con esto. Y bueno, si tienen dudas, díganme. A ver, tema de entropía. Así cerramos esto y pasamos a otro tema. Bueno, parece que no hay dudas. Voy a compartir la pantalla viendo otro tema de puntos relevantes. Puntos relevantes de teoría del valor. Otro de los temas que va a haber es teoría del valor. ¿Sí? Vamos a poner en claro lo primero, que teoría del valor se aplica en situaciones de riesgo. Nosotros con la entropía medíamos la incertidumbre o también medíamos las situaciones de riesgo para ver qué tanta incertidumbre tenía una situación de riesgo. Pero teoría del valor se aplica exclusivamente a situaciones de riesgo. No hay teoría del valor que se aplique a situaciones de incertidumbre. Ojo con esto, es un dato a tener en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en las decisiones se toman aplicando el criterio de la utilidad esperada y no se aplica para decidir el valor esperado monetario. Para decidir se toma la utilidad esperada y no el valor esperado monetario como estamos acostumbrados a hacer hasta ahora. ¿Y qué es la utilidad esperada? No es nada más que una especie de valor esperado monetario, pero en vez de los pesos es sobre las utilidades. Entonces, la utilidad esperada se calcula igual que el valor esperado, pero no se aplica sobre la matriz de pesos, se aplica sobre la matriz de utilidades. Entonces, generalmente nosotros tenemos que transformar de la matriz de pesos a la matriz de utilidades. Y ahí, entonces, sacaremos la utilidad esperada. Con las probabilidades, con los valores, con los resultados en términos de utilidad de cada uno de los resultados, y hacemos el mismo esquema de cuenta, pero con los valores de utilidades, no con los valores en pesos. En general, de la matriz de pesos se pasa a la matriz de utilidad y sobre esta es la que se elige. La elección no es lo que da el valor esperado en pesos, sino lo que da la utilidad esperada, medido en utilidades. Y no me digan que se decide en pesos una cosa y en utilidades otra. Lo que se decide es en términos de utilidades. Los pesos pueden servir para alguna referencia, de pronto para encontrar las actitudes frente al riesgo, que es lo que vamos a ver. Cuando hablamos de actitudes frente al riesgo, hay 3. Neutral, también llamado indiferente al riesgo, neutral al riesgo o indiferente al riesgo. Adverso al riesgo o averso al riesgo, que tiene aversión al riesgo.
y el otro propenso al riesgo o amante del riesgo. Estas tres actitudes se pueden ver. ¿Qué pasa con un neutral al riesgo? El neutral al riesgo posee una función de utilidad recta. Si dibujamos la función de utilidad, en el eje vertical la utilidad, en el eje horizontal los pesos, y trazamos la función de utilidad a través de todos los valores que más o menos conocemos y podemos hacer la función de utilidad, tenemos una función de utilidad que es recta. No necesariamente tiene que partir del origen de coordenada, pero sí tiene que ser recta, es decir, nunca crece más que proporcionalmente ni menos que proporcionalmente a lo que crecen los pesos. Eso se nota si uno tiene el gráfico, tiene los valores y lo dibuja bien, prolijo, nos da una función de utilidad recta. ¿Qué efecto tiene? Que el que es neutral al riesgo elige igual que si se aplicase el valor esperado monetario. Es decir, si yo aplico el valor esperado monetario y me da a elegir S2, cuando lo transforme en la utilidad, siendo el tipo neutral al riesgo, también me va a elegir S2, no me va a dar a elegir otra cosa. Va a elegir igual que si aplico el valor esperado monetario. Este sería el único caso donde puedo ahorrarme el cálculo con la utilidad esperada, porque usando el valor esperado me sirve, pero solamente para neutral al riesgo. Para los otros la cosa no es así, no es así. Por supuesto, cuando hablamos de cómo distinguir a un neutral al riesgo en una situación equilibrada, y una situación equilibrada es cuando dos alternativas tienen el mismo valor esperado, una cierta y otra incierta, y tienen el mismo valor esperado, decimos, esta es una situación equilibrada. ¿Por qué? Porque en pesos nos daría indiferente. Pero cuando lo transformamos en utilidades, me da lo mismo elegir, también me da indiferente, aplicando la utilidad esperada. Eso pasa con un neutral al riesgo. En cambio, el otro perfil que habíamos hablado, el segundo que hablamos, adverso al riesgo o averso al riesgo, posee una función de utilidad que es cóncava hacia abajo. La pancita está hacia arriba y la concavidad, el huequito, está hacia abajo. Pero ojo con esto. Le vuelvo a repetir, esto es una cuestión de experiencia de los exámenes que me han pasado. Nunca encontré en un libro de economía ni en ningún libro trazada la función de utilidad donde la utilidad fuese en el eje horizontal. La utilidad siempre está en el eje vertical y los pesos o los resultados están en el eje horizontal. En el único lugar donde yo vi la utilidad en el eje horizontal fue en algunos parciales. Es el único lugar, no hay libro donde lo haya visto de una manera distinta. Así que tengan en cuenta esto. ¿Por qué le digo esto? De que la utilidad va en el eje vertical y los pesos van en el eje horizontal. Porque cuando yo hablo de concavidad hacia arriba o hacia abajo, ojo, la concavidad hacia abajo es siempre y cuando yo trace bien los ejes del gráfico. Si yo los pongo al revés, saco a veces una conclusión distinta. Y me ha pasado corregir parciales donde justamente los alumnos, producto de haber dibujado al revés los ejes, terminaban concluyendo exactamente lo contrario. Eso es una advertencia, tengan cuidado con eso. Volvemos al adverso al riesgo. Bien trazada los ejes, utilidad en el eje vertical, pesos en el eje horizontal. La utilidad va a tener una función cóncava hacia abajo. Eso significa que la utilidad va a crecer menos que proporcionalmente a cómo crecen los pesos. Los pesos se pueden estar duplicando y por ahí la función de utilidad no llega a duplicarse. Eso para tener una idea. Eso que significa crecer menos que proporcionalmente. Y el dibujo de la función de utilidad es con una concavidad hacia abajo, con el huequito hacia abajo. En cambio, un propenso al riesgo es un tipo que está en el otro extremo. La función de utilidad es cóncava hacia arriba. El hueco queda mirando hacia arriba y la pancita queda mirando hacia abajo. Y en una situación equilibrada, recuerden que yo para ver esto lo miro con una situación equilibrada, es decir, donde tengo dos alternativas, una cierta y otra riesgosa, y bueno, y las dos tienen el mismo valor esperado, eso es una situación equilibrada. En esas circunstancias, el propenso al riesgo elige la alternativa riesgosa, por su función de utilidad, no hay ninguna duda. En cambio, el adverso elegía la alternativa cierta, y el neutral le daba lo mismo, siempre hablando de una situación equilibrada. Ahora, si la situación no es equilibrada, ojo, porque hay que ver cómo está hecho el tema. Ahora lo vemos.
vuelvo a repetirle, el propenso al riesgo sería un tipo más jugador, más arriesgado, más que le gusta tener esa sensación de que el importe más alto, que puede ganar la ganancia más alta, le da un peso mucho mayor que una ganancia más baja, mientras que el adverso al riesgo es al contrario. Tener mayor cantidad de dinero no le da tanta utilidad como tener los primeros montos de dinero. El adverso suele ser alguien más conservador, menos arriesgado. El neutral le da indiferente. Recuerdo que hay que ver correctamente la concavidad, cómo hay que graficar la utilidad en el eje vertical y los pesos en el eje horizontal. Pero ¿qué pasa cuando la situación no es equilibrada? Es decir, cuando no dan el mismo valor esperado. Puede haber una situación orientada a la certeza. Eso significa que una alternativa cierta posee un mayor valor esperado que otra alternativa riesgosa. Eso sería, bueno, en términos de valor esperado en pesos, me estaría diciendo que la cierta es da mayor valor esperado que la riesgosa. Entonces, ahí no tenemos ninguna duda de que cuando se da esta situación desequilibrada, un adverso al riesgo elige la cierta, no hay ninguna duda. Un neutral al riesgo también elegiría la cierta. Y un propenso que es poco propenso también puede elegir la alternativa cierta. ¿Por qué propenso? Pero no come vidrio, es decir, no. Si la cosa está muy orientada a la certeza, no va a elegir la alternativa riesgosa por puro placer. Solamente alguien que es muy propenso, en una situación como esta que les describo, podría elegir la alternativa riesgosa. Pero podemos darnos el otro caso, que la situación no sea equilibrada y esté orientada al riesgo. Es decir, que el valor esperado de la alternativa riesgosa es mayor que el del valor esperado de la alternativa cierta. En ese caso no hay ninguna duda que un propenso va a elegir la alternativa riesgosa. Un neutral también va a elegir la alternativa riesgosa, y el adverso, que es poco adverso, hasta también podría elegir la alternativa riesgosa. Por lo mismo que le digo, no comen vidrio. Si la cosa está muy a favor de la alternativa riesgosa, es un premio muy alto y la probabilidad de ganar es muy grande, no va a preferir una alternativa cierta que sean 2 mangos, obvio. Entonces, solamente que fuese alguien muy adverso, muy adverso al riesgo, entonces ese sería el único que podría elegir la alternativa cierta. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Tema de valor. Recuerden siempre, valor tenemos que transformar de la matriz en pesos a la matriz en utilidad. Y sobre esta hacer la utilidad esperada. Y con esto se elige. Los valores esperados, si queremos mirarlo de la matriz en pesos, nos sirve para comparar y ver con la matriz de utilidad a ver si es propenso, adverso, para esas cosas nada más. Y si en algún caso sabemos que alguien me da la información, el paciente dice, fulano de tal, el neutral al riesgo, bueno, si tenemos la de valor esperado, entonces decimos, bueno, como elige igual con la utilidad esperada que con el valor esperado, hago el cálculo y ya lo elijo de esta manera. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno. Me quedan 9 minutos, voy a compartir pantalla y vamos a ver otros puntos relevantes. Vamos a ver el último tema que estuvimos viendo, que es teoría de los juegos. Voy a tocar este tema porque prácticamente todavía no recibí ejercicios, así que vamos a ver si en esta semana, con estos días, ya les doy las soluciones, y con esto tendría todas las soluciones dadas. No sé si hay alguno que no recibió alguna solución, me avisa, levanta la manito y me dice. Pero yo creo que les mandé las soluciones a todos ustedes. En teoría de los juegos, lo primero que hay que ver es si se trata de un juego de conflicto puro, puede ser uno de suma cero o uno de suma constante. Suma cero y suma constante, recuerden que es un juego de conflicto puro. Y en estos casos solo existe la solución no cooperativa. Es decir, cada uno elige pensando en sus propios intereses. No significa que no le va a dar bola a lo que va a hacer el otro, pero no va a haber ninguna posibilidad de intención de acuerdo.
Y uno en general, la forma de ver esta solución no cooperativa es, primero, aplicamos dominancia. En segundo lugar, aplicamos el criterio pesimista absoluto, si quieren el maximín. Es así como se hace. Eso sería un juego de conflicto puro. No hay posibilidad de llegar a algún acuerdo, no tiene sentido en un juego de conflicto puro, o sea, tanto uno de suma cero o uno de suma constante, es decir, el de suma cero es porque lo que gana uno es lo que pierde el otro, por lo tanto, no se van a poner de acuerdo en no ganar nada. Para eso están haciendo el juego, para eso están tomando la decisión donde se están enfrentando. Y en el de suma constante es algo parecido al de suma cero, solamente que no suma cero, sino que lo que no se lleva uno se lo lleva el otro, pero digamos, la suma total siempre es la misma. En cada casillero de la matriz, la suma total siempre es la misma. Y en cada casillero de la matriz tiene que suceder esto. Porque si en algún casillero la suma no es la misma, en los otros tres sí, y en uno no, bueno, no es suma constante. Entonces, en suma constante pasa esto. No hay solución cooperativa. Aplicamos primero dominancia y después maximín. Cada uno a sus propias matrices, armadas con sus resultados. Tengan en cuenta que siempre en decisión, y en teoría de los juegos pasa así, se eligen alternativas, no se eligen resultados. Y como consecuencia se espera un resultado. Pero el resultado que se espera depende de qué eligió cada uno, de la combinación de las elecciones de cada uno, si se trata de dos. Si se trata de tres, sería de cada uno de los decisores o jugadores que intervienen. Entonces, no es que uno mira los resultados y elige el mejor resultado para sí. No, no. Y ese por ahí no lo obtiene. Quizás el mejor resultado para sí mismo no se obtiene. ¿Por qué? Porque depende no solo de mi elección, sino de la elección del otro. Entonces yo hago una mirada estratégica, es decir, pienso en lo que va a hacer el otro y trato de ver cuál es lo menos malo de acuerdo a lo que puede hacer el otro. Eso se nota con la aplicación del criterio maximín. Llegamos un poco a este formato. Pero viendo así lo que elige cada uno, primero aplicando dominancia, después aplicando el maximín, si no hay dominancia, y lo miramos cómo elige cada uno, después tenemos que ir a la matriz general y ver qué combinación de alternativas da eso, y en qué casillero se da esa combinación de alternativas. Recuerden que les dije siempre, se eligen alternativas, no se eligen resultados. Entonces, cada vez que hacemos este maximín y todo eso, miraremos los resultados, pero miro a qué alternativa corresponde. Y cuando lo hago con uno, y lo hago con el otro, si son dos, después busco en qué casillero coinciden esas dos alternativas que cada uno había elegido. Y esos van a ser los resultados esperados. Hay que ver en qué casillero caen, fruto de sus elecciones individuales de las alternativas. Estamos en un juego de conflicto puro. Si lo que esperaban ganar o perder se da en este casillero para ambos jugadores, tratándose de dos, entonces estamos frente a un juego estrictamente determinado o con punto de silla. Acá ninguno de ellos va a tener interés en cambiar de alternativa frente a esa que había elegido a priori aplicando maximín. No hay otra mejor decisión. Entonces, si el juego llegase a repetirse varias veces, siempre elegirían la misma combinación. Cada uno elegiría la misma alternativa y siempre se daría la misma combinación. No hay posibilidad de decir, bueno, yo cada tanto cambio mi elección para lograr una mejora. En los juegos estrictamente determinados. ¿Cómo lo vemos al ver la matriz? Si lo que uno esperaba ganar o esperaba perder, de acuerdo a la aplicación del maximín, de cada uno de ellos, si se da eso mismo en el casillero donde ambos jugadores coinciden con sus alternativas, entonces el juego es estrictamente determinado o con punto de silla. Otra forma de ver este caso es hacer el árbol de juegos, primero empezando por un decisor y luego hacer el árbol empezando por el otro decisor. En esos casos da una idea de la aplicación de una estrategia pura, es decir, cuando vemos el árbol y vemos que llegamos a la misma combinación de resultados, o sea, la misma combinación de alternativas elegidas, estamos en un juego estrictamente determinado. Hay dos maneras de verlo, ¿no? Con matrices y con árboles. Estén atentos a esto. Ahora, si lo que sucede es que lo que esperaban ganar o perder se concreta para un jugador, pero no para el otro termina o ganando más de lo que esperaba, o perdiendo más de lo que esperaba, bueno, entonces el juego
está estrictamente indeterminado. No tiene punto de silla. Y entonces debe aplicarse una estrategia mixta si la situación es repetitiva. ¿Qué pasa en esto? Si la situación se vuelve a repetir, uno dice, bueno, aplico la dominancia, si no hay dominancia, aplico el maximín me da una combinación de alternativas, cada uno aplicando su maximín, pero como uno esperaba ganar menos de lo que al final termina ganando, el otro se da cuenta y dice, ah, bueno, pero yo puedo cambiar de alternativa cada tanto para que el otro no piense si esto se va a repetir el juego con los mismos resultados en el mismo formato, y cada tanto yo voy a ir cambiando. Bueno, en esos casos, que son decisiones repetitivas, uno aplica una estrategia mixta. La estrategia mixta dice, bueno, hay un porcentaje de veces que utilizo una alternativa, que es la que me daba el maximín, y otro porcentaje de veces uso otra alternativa, pero no lo tengo previsto, es decir, aplico una y dos, una y dos, una y dos, una y dos. No, no. Lo tengo que repartir de una manera azarosa para que el contrincante no vea cuál es la jugada que voy a hacer, cuándo voy a salir de la aplicación del maximín. Juegos estrictamente indeterminados. ¿Cómo se ve en una matriz? En una matriz se ve si cuando llegamos al casillero de combinación, después de aplicar maximín, uno realmente gana lo que estaba esperando. Pero el otro de pronto no gana lo que estaba esperando, gana un poquito más o un poquito menos. Entonces, ojo con ese tema. Ahí seguramente que está estrictamente indeterminado. La otra forma es hacer el árbol de juego, primero empezando por un jugador y siguiendo el otro, o empezar por el otro y después seguir por el primero. Y en estos dos árboles van a ver que en un caso se da una combinación de resultados y en el otro caso se da otra combinación de resultados. Por lo tanto, en los juegos estrictamente indeterminados, o sea que no tienen punto de silla o que no están estrictamente determinados, interesa mucho saber si empieza uno o empieza el otro. Recuerden que cuando uno dibujaba los juegos teníamos dos formatos. El formato de matriz, que digamos moviliza o da la idea de la decisión conjunta de ambos jugadores o ambos decisores, es decir, como que deciden sin saber lo que decide el otro, y el árbol de juegos, que puede mostrar mejor las situaciones donde uno decide pensando en lo que después va a decidir el otro, y el otro decide sabiendo y conociendo que decidió el primero, o al revés. Eso se ve bien en un árbol de juego. Entonces tengan en cuenta que con el que no está estrictamente determinado, el estrictamente indeterminado, si hacemos el árbol empezando uno y siguiendo el otro, empezando por A y siguiendo por B, y después hacemos el árbol empezando por B y siguiendo por A, la combinación de resultados los que llegan son distintas. Eso seguramente también es otra forma de ver que el juego está estrictamente indeterminado. Ahora, todo esto va para los juegos de suma cero, de suma constante, que son juegos de conflicto puro. Dijimos que es lo primero que hay que ver. Si no estamos en un juego de conflicto puro, entonces